Tras 5 años sin hablar, mi hermana me mandó magdalenas por mi cumpleaños. Al día siguiente llamó. ¿Te gustaron? Bebí té frío y respondí. Se los di a tu marido. Guardó silencio y gritó. La noticia de la muerte de mi padre llegó el martes por la mañana. Sonó el teléfono cuando estaba preparando mi té matutino, un té de Ceilán con bergamota que mi padre me enviaba cada mes en un pequeño paquete. Rebeca, querida, soy Esther Price, dijo la voz temblorosa de mi vecina. Tu padre ha fallecido mientras dormía. Fui a verlo esta mañana, pero lo que dijo después no lo escuché. El funeral fue modesto. Algunos compañeros de mi padre de la empresa de construcción, un par de vecinos y yo. Mi madre y Astrid no vinieron. No las esperaba, pero cada vez que se abría la puerta de la iglesia, me volvía involuntariamente. Ninguno de nosotros había hablado en 5 años, pero la muerte es la muerte. Incluso en nuestra familia, debía haber algún tipo de límite en la Guerra Fría. Una semana después del funeral, estaba sentada en el despacho de Arnold Forrester, el abogado de mi padre, mientras leía el testamento. Todo fue sencillo y previsible. Me tocó la casa, una pequeña pero acogedora casa de una sola planta en las afueras de Yurica, donde crecí, y una cuenta bancaria con una suma suficiente para pagar el resto de la hipoteca y ahorrar un poco. No era una fortuna, pero era un buen apoyo. No hay nada especial, Rebeca, dijo Forrester, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Thomas siempre fue un hombre práctico. Todo está en regla. Los asuntos fiscales están resueltos de antemano. ¿Y Astrid? La pregunta se le escapó sin querer. El abogado me miró por encima de las gafas. Tu hermana no aparece en el testamento. Thomas intentó ponerse en contacto con ella varias veces en los últimos años, pero... No terminó la frase, pero yo ya lo entendí todo. Al volver a la casa de mi padre, ahora la mía, empecé a ordenar sus cosas. En el armario seguía colgada la foto de mi madre, y en la mesita de noche había fotos nuestras de niñas. Es extraño cómo la vida puede separar tan profundamente a quienes aparecen juntos en una foto. Astrid y yo nacimos con 2 años de diferencia. Yo era la mayor, callada y seria. Ella era ruidosa y vivaz. Hasta los 13 años éramos uña y carne, a pesar de nuestras diferencias de carácter. Y entonces llegó el divorcio. Recuerdo aquella noche con aterradora claridad. Mamá volvió tarde, olía a vino y a colonia ajena. Papá esperaba en el salón, sentado en su sillón favorito, tan inmóvil que parecía parte del mobiliario. Astrid y yo escuchábamos a escondidas detrás de la puerta. Las palabras de nuestros padres volaban como balas. Traición, mentiras, años de fingimiento. Mamá gritaba que él la ahogaba con su rectitud, que estaba harta de ser un apéndice de su vida sin personalidad. Papá hablaba en voz baja, pero en su voz resonaba el acero. Por la mañana nos enteramos de que se iban a divorciar. Chicas, tenéis que elegir, dijo mi madre mientras recogía sus cosas. Me voy a vivir con la abuela. ¿Con quién queréis vivir? Astrid eligió a su madre sin dudarlo. Yo decidí quedarme con mi padre. No porque no quisiera a mi madre, sino porque sabía que para él sería más duro. Mamá siempre había tenido un círculo de apoyo, mientras que papá solo tenía el trabajo y nosotras. Traidora, me susurró Astrid cuando le comuniqué mi decisión. Te ha quitado todo lo bueno. Esa noche lloré en la almohada, escuchando a mi padre caminar en silencio por la casa, sin saber dónde ponerse. Por la mañana, Astrid y mi madre se marcharon, llevándose consigo la mitad de nuestra antigua vida. El primer año fue el más duro. Mi padre trabajaba desde la mañana hasta la noche. Yo estudiaba y me ocupaba de la casa. Rara vez hablábamos, pero entre nosotros se estableció un entendimiento tácito. Nunca hablaba mal de mi madre, nunca intentó ponerme en contra de Astrid. Todos los domingos nos subíamos al coche y nos íbamos al otro extremo de la ciudad, donde ahora vivían mi madre, Astrid y mi abuela, para que pudiera pasar el día con ellas. Mi hermana me recibió con frialdad. Veía cómo el rencor de mi madre la envenenaba poco a poco. Cada vez que llegaba, Astrid encontraba la manera de herirme. Mi ropa era demasiado sencilla,
mis aficiones demasiado aburridas, mis amigos demasiado correctos. Mi madre nunca intervenía, y a veces incluso apoyaba ese juego, como si las dos se hubieran aliado contra mi padre y yo. En el instituto, Astrid y yo ya vivíamos en mundos paralelos que solo se cruzaban en las fiestas familiares, que más que celebraciones parecían una guerra fría. Yo estudiaba, planeaba ir a la universidad y trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca. Astrid cambiaba de novio como de camisa, salía con un grupo de gente que no tenía muy buena fama en la ciudad y se metía regularmente en líos de los que su madre tenía que sacarla. La universidad fue mi salvación. Me fui a Portland a estudiar finanzas y por primera vez sentí que podía respirar profundamente. Mi padre venía a visitarme todos los meses, me traía comida casera y noticias de Yurika. Astrid también entró en la universidad, pero más cerca de casa, en Sacramento. Hablábamos por teléfono en los cumpleaños y en Navidad, y nos enviábamos tarjetas. Pensaba que el tiempo lo cura todo, que los rencores infantiles se olvidan. Me equivocaba. Después de la universidad, volví a Yurika y conseguí trabajo en una pequeña empresa financiera. Para entonces, mi padre ya había empezado a enfermar. Del corazón. Nada grave, pero requería atención. Alquilé un apartamento cerca de su casa y lo visitaba todos los días. Astrid también volvió a la ciudad, obtuvo la licencia de agente inmobiliaria y empezó a trabajar en una agencia inmobiliaria. Incluso quedamos un par de veces para tomar un café, y me pareció que el hielo se había roto. Y entonces apareció Wesley. Nos conocimos en una gala benéfica organizada por nuestra empresa. Era alto, con ojos alegres y una sonrisa fácil, y trabajaba como gerente en una empresa constructora. Nada especial. Un chico normal, como hay muchos. Pero algo en él me atrajo. Quizás era la forma en que me escuchaba atentamente, o cómo contaba historias divertidas sobre su trabajo, o cómo me cogía de la mano, como si temiera que desapareciera. Salimos juntos durante 7 meses, los meses más felices de mi vida. Wesley conoció a mi padre y se llevaron bien. Incluso se lo presenté a Astrid en el cumpleaños de mi padre. Ella fue muy amable, encantadora, le preguntó por su trabajo y se rió de sus chistes. Estaba feliz. Pensaba que quizá gracias a Wesley, mi hermana y yo, podríamos volver a estar más unidas. ¡Qué tonta! 2 semanas después de aquella reunión, Wesley no acudió a nuestra cita. No contestaba al teléfono. Fui a su casa pensando en accidentes y hospitales. Astrid abrió la puerta. Llevaba su camisa. Tenía el pelo mojado, como si acabara de ducharse. «Lo siento, hermanita», dijo, y en su voz no había ni una pizca de remordimiento. «No queríamos que te enteraras así. Simplemente sucedió». Wesley estaba detrás de ella, pálido, con cara de culpable, pero en silencio. Me di la vuelta y me fui. No dije ni una palabra. No monté una escena. Simplemente los borré de mi vida. 3 meses después se casaron. 6 meses más tarde, mi madre me llamó para decirme que Astrid estaba embarazada. Les felicité y colgué. Luego supe que había perdido al bebé en las primeras semanas. Quería llamarla para apoyarla, pero algo me detuvo. Quizás el cansancio de ese drama interminable, quizás el miedo a volver a verme envuelta en sus vidas. Dejamos de hablarnos. Por completo. Cuando mi padre sufrió el primer infarto, llamé a Astrid. El contestador automático. Le dejé un mensaje, pero no me devolvió la llamada. Dejé de intentarlo. Los 2 últimos años de vida de mi padre fueron muy duros. Se debilitaba a ojos vista, pero se negaba rotundamente a mudarse conmigo o a una residencia de ancianos. «Moriré en mi casa, Becca», decía. «En la casa donde tú y tu hermana dieron sus primeros pasos. Iba todos los días, cocinaba, limpiaba, le daba la medicación. A veces me quedaba a dormir si se encontraba mal. En esas noches solíamos hablar del pasado. Lo eché todo a perder, Becca», me dijo una vez, mirando una foto en la que aparecíamos Astrid y yo abrazados delante de un árbol de Navidad. «Debería haber luchado por tu madre, por vuestra familia». «No es culpa tuya, papá», le dije, tomándole la mano, ahora tan delgada y con las venas marcadas. «A veces las personas simplemente dejan de amarse». «No, cariño, no dejan de amarse.
Simplemente olvidan cómo hacerlo bien. Murió dormido, como muchos desearían. Se fue en paz, sin sufrir. La vecina lo encontró por la mañana, sonriendo, como si hubiera tenido un buen sueño. Y ahora estaba sentada en su despacho, revisando papeles, fotos, facturas. Sobre la mesa había un sobre con la inscripción Astrid. Dentro había una breve carta y un cheque por una pequeña cantidad. Mi padre pensó en ella hasta el final. Estaba decidiendo si enviar la carta a mi hermana cuando llamaron a la puerta. En el umbral estaba Astrid, con un abrigo negro y ojeras, pero tan guapa como la recordaba. «Hola, Beca», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Me aparté en silencio y la dejé entrar. Miró a su alrededor como si viera esas paredes por primera vez, aunque nada había cambiado allí en años. «Siento mucho lo de papá». Su voz sonaba sincera, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. «Me enteré ayer por mamá». «Gracias». No sabía qué más decir. 5 años de silencio habían creado entre nosotras un abismo del tamaño del Gran Cañón. «Debería haber venido antes», dijo Astrid mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba en el perchero con el mismo movimiento que hacía de niña. «Es solo que... ha sido difícil». «Lo entiendo», dije, aunque no lo entendía, pero no quería empezar con una confrontación. «¿Quieres un té?» Nos sentamos en la cocina, donde antes desayunábamos los 4, y tomamos té en las tazas de mi padre. Astrid me habló de su trabajo, de la nueva casa que había comprado con Wesley el año pasado, de su madre, que ahora se había aficionado al yoga y había encontrado un nuevo novio. Una conversación trivial, como entre conocidos casuales. Ni una palabra sobre el pasado, ni una palabra sobre lo que había pasado entre nosotros. «He oído que te han dado una casa», dijo de repente, apartando la mirada. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. «Sí», respondí con calma. «Y una pequeña cantidad de dinero. Tu padre te dejó una carta y un cheque. ¿Quieres recogerlos ahora?» Pareció sorprendida, pero rápidamente se recompuso. «Claro, es tan... inesperado. Te traje el sobre». Astrid lo abrió, echó un vistazo a la carta y miró el cheque. «Siempre se acordaba de ti», dije. «Intentó ponerse en contacto contigo». «Lo sé», dijo, doblando la carta y guardándola en el bolso. «Es culpa mía. Fui demasiado orgullosa. Estaba demasiado dolida». Me quedé callada. Quería creer en su sinceridad, pero había algo en su comportamiento que me parecía fingido. Era como si estuviera interpretando el papel de la hija afligida que regresaba a casa. «Escucha, Beca». Astrid se inclinó hacia mí y me tomó de la mano. «Sé que han pasado muchas cosas entre nosotras, pero somos familia, la única que nos queda. Quizás podamos intentar empezar de nuevo». La miré a los ojos, tan parecidos a los de mi madre, tan capaces de mentir, y no supe qué responder. Una parte de mí, esa niña pequeña que adoraba a su hermana menor, quería creerla. Pero la Rebeca adulta, que conocía demasiado bien a Astrid, intuía que había gato encerrado. «Intentémoslo», oí decir a mi voz. «Paso a paso». Astrid sonrió, demasiado amplia y alegre para alguien que acababa de perder a su padre. «Genial. ¿Sabes qué? Ven a cenar a nuestra casa el viernes. Nada especial, solo una velada familiar. Mamá también estará allí». Asentí con la cabeza, sintiendo cómo crecía la inquietud en mi interior. Algo no encajaba en esa repentina reconciliación, en esa alegría fingida. Pero decidí seguirle el juego, al menos para entender qué juego estaba tramando mi hermana esta vez. Durante la semana siguiente, Astrid me llamó casi todos los días, siempre con alguna excusa sin importancia. Preguntarme si mi padre tenía algún álbum de fotos antiguo, si recordaba el nombre de un amigo suyo del colegio, si quería quedarme con algunas cosas viejas de mi madre que había encontrado por casualidad en el desván. Terminaba cada conversación recordándome la cena del viernes, como si temiera que cambiara de opinión. Y la verdad es que quería cancelarla. Algo en ese repentino deseo de restablecer la relación me inquietaba. Astrid nunca hacía nada sin un motivo, sin sacar algún beneficio.
El jueves me envió un mensaje con la dirección. Se habían mudado con Wesley a Oakwood, una zona de nueva construcción en las afueras del norte de Eureka, donde vivían principalmente profesionales de clase media con éxito. No era una vivienda de lujo, pero sin duda era un escalón por encima de lo que podían permitirse la mayoría de los habitantes de nuestra ciudad. La casa de Astrid y Wesley era típica de la zona, de 2 plantas, con un pequeño jardín bien cuidado y un garaje para 2 coches. Todo como en un folleto publicitario. La casa ideal para una familia ideal. Aparqué en la acera, cogí la botella de vino que había comprado por el camino y llamé al timbre. Abrió Astrid, con un peinado perfecto y un elegante vestido beige que seguramente costaba lo mismo que mi alquiler mensual. ¡Becca! Me abrazó con tanta energía, como si no nos hubiéramos visto en décadas, en lugar de una semana. Entra, entra, te estábamos esperando. En el salón ya estaba sentada mi madre, Vivian Caulfield, una mujer que a sus 57 años seguía siendo guapa, aunque los años y su afición al alcohol empezaban a pasar factura. Se levantó cuando entré y me miró con aire evaluador. «Rebeca», dijo en lugar de saludarme. «Has adelgazado». «Hola, mamá». La besé en la mejilla y sentí el familiar aroma de perfumes caros y martinis. «Estás estupenda». «Lo intento», dijo, volviendo a sentarse y arreglándose el impecable peinado. A diferencia de algunos, para mí es importante causar buena impresión. Astrid le lanzó una mirada de advertencia. «Mamá, Becca acaba de llegar. No empecemos con eso hoy, ¿vale?» «¿Con qué, querida?» Se hizo la sorprendida mi madre. «Solo me preocupa la salud de Rebeca. Es normal después de la muerte de tu padre». Me tragué la respuesta tajante, recordándome a mí misma que eso era precisamente lo que ella quería. Siempre lo había conseguido. Sacarme del equilibrio, demostrarme que era tan emocionalmente inestable como ella creía. «¿Dónde está Wesley?», pregunté, cambiando de tema. «Llega tarde, como siempre». Astrid puso los ojos en blanco, pero sonrió. «Ya sabes cómo son los hombres. Trabajo, trabajo, trabajo». «Sí, claro», respondí vagamente, aunque el Wesley que yo recordaba nunca había sido un adicto al trabajo. Astrid me enseñó la casa mientras esperábamos a su marido. Un amplio salón con sofás de cuero, un comedor con una mesa antigua, una cocina con encimeras de granito y electrodomésticos de última generación, 3 dormitorios en la planta superior y 2 baños. Todo parecía sacado de una revista de diseño de interiores. Caro, elegante y completamente impersonal. «Impresionante», dije con sinceridad. «Wesley y tú estáis muy bien aquí». «Lo intentamos», sonrió, pero algo titubeó en sus ojos. «Por supuesto, trabajamos como locos, pero vale la pena, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta de entrada, y Wesley irrumpió en la casa con la misma sonrisa juvenil que una vez derritió mi corazón, pero ahora con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos. «Perdón por llegar tarde», dijo, besando a Astrid en la mejilla y volviéndose hacia mí. «Rebeca». «Dios, cuánto tiempo sin vernos». Hizo un movimiento como si quisiera abrazarme, pero se detuvo, recordando seguramente las circunstancias de nuestra separación, y se limitó a tenderme la mano. «Hola, Wesley». Le estreché la mano. 5 años atrás pensaba que moriría si alguna vez volvía a verlo. Ahora solo sentía una ligera incomodidad. Astrid preparó la cena ella misma. Pollo al horno con romero, gratén de patatas y ensalada. Todo estaba delicioso, pero se notaba que no solía cocinar. El pollo estaba un poco seco y la salsa un poco salada. «Delicioso, querida», la elogió mi madre, sin apenas probar la comida y más interesada en el vino. «Siempre has tenido talento para la cocina». A diferencia de Rebeca, recuerdo cómo quemó el pastel de Navidad cuando tenía 16 años. «Era el primer pastel que hacía en mi vida, mamá». Sonreí, sin caer en la provocación. «Ahora cocino bastante bien». «Sí, Becca cocina muy bien», intervino Astrid de improviso. «¿Te acuerdas de las magdalenas de arándanos que hacía cuando estábamos en el instituto? Para chuparse los dedos». Su defensa sonó tan falsa que casi me atraganto con el vino. Nunca había hecho magdalenas de arándanos. Soy alérgica al gluten desde la adolescencia. No puedo comer repostería normal.
y mucho menos prepararla. No eran magdalenas, era un pastel. La corregí suavemente, decidiendo no insistir en la mentira. Y lo hizo la madre de Jane para la feria del colegio. Ah, sí, claro. Astrid ni siquiera se sonrojó. Lo he confundido todo. De todos modos, tú siempre has sido la más práctica de las dos. La conversación pasó al trabajo. Astrid habló de sus éxitos en la venta de inmuebles y Wesley mencionó a regañadientes algún gran proyecto de su empresa constructora. Mamá, como de costumbre, habló de sí misma, de su nuevo novio, de sus clases de yoga y de sus planes de ir a Arizona en invierno. Observaba a Astrid y Wesley, notando la tensión entre ellos. Apenas se miraban, y cuando sus miradas se cruzaban accidentalmente, se veía irritación en los ojos de Astrid, y Wesley apartaba la mirada inmediatamente. Cuando él le pasó la sal, sus dedos se tocaron accidentalmente, y ella retiró la mano como si se hubiera quemado. ¿Qué tal tú, Rebeca? Preguntó mi madre, interrumpiendo mis observaciones. ¿Sigues sola? A tu edad empieza a parecer preocupante. Estoy bien, mamá, respondí con calma. Sigo trabajando en la misma empresa, y hace poco me han ascendido. Y sí, sigo disfrutando de mi independencia. La independencia es maravillosa, intervino Astrid con un entusiasmo poco natural. Becca siempre ha sabido lo que quería y ha luchado por ello. Admiro su determinación. Mamá resopló, pero no dijo nada y se sirvió más vino. Wesley se movió incómodo en la silla. He oído lo de tu padre, dijo, mirándome por fin a los ojos. Lo siento mucho. Era un buen hombre. Gracias. Asentí, sorprendida por su sinceridad. No hablemos de cosas tristes, intervino rápidamente Astrid. Esta noche es una reunión familiar. Estoy tan contenta de que estemos todos juntos de nuevo. Después de cenar, mi madre se fue a casa temprano, alegando que le dolía la cabeza. Astrid se ofreció a llevar a Wesley a casa, y él, tras lanzarle una mirada extraña a su mujer, aceptó. ¿Te quedas un rato más? Me preguntó Astrid cuando se marcharon. Tomemos un café y charlemos. Tenemos tanto de qué hablar. La ayudé a recoger la mesa y a lavar los platos. Pasamos al salón con nuestras tazas de café, y Astrid comenzó a preguntarme por el trabajo, mis planes y la casa de mi padre. ¿Vas a vivir allí o la vas a vender? Preguntó como de pasada. Aún no lo he decidido, respondí evasivamente. Por ahora me quedaré allí. Tengo muchos recuerdos. Claro, asintió ella. Pero ya sabes que las propiedades en esa zona están muy cotizadas ahora. Si decides vender, podría ayudarte a encontrar un buen comprador. Sin comisión, por supuesto. Eres mi hermana. Gracias, lo pensaré. Miré el reloj. Creo que ya tengo que irme. Mañana tengo que madrugar. Astrid me acompañó a la puerta y me abrazó de nuevo para despedirse. Me ha encantado verte, Becca. No perdamos el contacto, ¿vale? La vida es demasiado corta para guardar rencores. De acuerdo. Sonreí al salir al porche. En ese momento llegó Wesley, que debía de haber vuelto de llevar a mi madre a casa. Voy a aparcar el coche, le dijo a Astrid. Mientras tanto, acompaño a Rebeca. Ella frunció el ceño, pero asintió y volvió a entrar en la casa. Caminamos en silencio hasta mi coche. La noche era cálida y el aire olía a jazmín y hierba recién cortada. ¿Cómo estás realmente? Preguntó Wesley de repente cuando nos detuvimos junto al coche. ¿Bien? Respondí encogiéndome de hombros. ¿Y tú? He estado mejor, dijo con una sonrisa triste. Sabes, he pensado mucho en ti todos estos años, en nosotros. Wesley, negué con la cabeza. No, 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 escúchame. Bajó la voz y miró hacia la casa. Cometí un terrible error, el mayor de mi vida. Lo que le pasó a Astrid no debería haber llegado tan lejos. Simplemente me enredé. Eso fue hace 5 años, dije con firmeza. Ya es hora de dejarlo en el pasado. ¿Y si no puedo? Dio un paso hacia mí. ¿Y si todavía sigo? Para, dije levantando la mano. Estás casado con mi hermana. ¿En qué estás pensando? En que fue un error, dijo con desesperación en los ojos. Astrid y yo. No encajamos. Nunca lo hemos hecho. Contigo fue diferente. Wesley,
No quiero oír eso. Abrí la puerta del coche. Lo que pasó, pasó. Tú y Astrid tenéis vuestros problemas. Solucionadlos vosotros. No lo entiendes. Sacudió la cabeza. No son solo problemas familiares. Ella se calló, como si le diera miedo lo que iba a decir. ¿Qué? No pude evitar sentir curiosidad. No importa, dijo retrocediendo. Solo... Ten cuidado con ella, ¿vale? Astrid no ha cambiado. Siempre necesita algo de la gente. Asentí sin saber qué responder y me metí en el coche. Wesley seguía en la acera cuando me alejé, mirándome por el retrovisor. Después de recorrer un par de manzanas, me di cuenta de que me había olvidado el móvil. Maldije, di la vuelta y volví. Esperaba poder cogerlo rápidamente sin llamar la atención. No estaba de humor para más conversaciones con Wesley o Astrid. Al llegar a casa, vi que la puerta del garaje estaba abierta y que había luz dentro. Dejé el coche en la calle y me acerqué en silencio a la puerta lateral, dispuesta a llamar. Pero me detuve al oír voces fuertes. ¿Qué demonios has estado haciendo? La voz de Astrid resonaba con furia. ¿De qué hablabas tan amigablemente con mi hermana? Nada especial, respondió Wesley. Solo fui educado, como tú me pediste. ¿Cortés? Ella se rió, pero no había alegría en su risa. Vi cómo la mirabas. ¿Me tomas por idiota? Astrid, por el amor de Dios. Su voz sonaba cansada. Tenemos problemas hasta el cuello, y tú montas escenas de celos. ¿Problemas? Ella alzó la voz. ¿Llamas problemas a las deudas? Es una catástrofe, Wesley. El banco nos va a quitar la casa, y tú estás coqueteando con mi hermana. No estaba coqueteando. Ahora gritaba él también. Y encontraré el dinero, ya te lo he dicho. Necesito tiempo. ¿Tiempo? Otra vez esa risa malvada. No lo tenemos. Dentro de un mes no podremos pagar la hipoteca. ¿Te das cuenta de en qué nos has metido? ¿Qué podía hacer? La voz de Wesley tembló. Vivimos por encima de nuestras posibilidades, Astrid. Esta casa, tu coche, tu ropa. Gastas más de lo que ganamos. No me eches la culpa a mí. Algo cayó con estrépito. Tú perdiste nuestros ahorros en la bolsa. Intentaba salvarnos, dijo con voz apagada. Intentaba asegurarte la vida que tú querías. Se hizo el silencio. Luego Astrid habló más tranquila, pero su tono sonaba aún más siniestro. Escúchame con atención. Haremos todo lo que te digo. Rebeca heredó de su padre la casa y el dinero. No es mucho, pero es suficiente para sacarnos de este agujero. Recuperaré su confianza y luego... Luego ella misma querrá ayudar a su única hermana. Astrid, dijo Wesley con voz conmocionada, no puedes utilizarla así. Es cruel. ¿Cruel? Elevó la voz de nuevo. ¿Y ella qué ha hecho por mí? Mi padre siempre la quiso más. Siempre se puso de su parte. Incluso al morir, le dejó todo a ella. ¿Te parece justo? No le has hablado en 5 años, dijo Wesley en voz baja. ¿Qué esperabas? Cállate, sisió Astrid. Cállate y haz lo que te digo. Sonríe a Rebeca. Sé amable, pero no te pases. No quiero que piense que vuelves a estar enamorado de ella. ¿Me has entendido? ¿Y después qué? Preguntó Wesley tras una pausa. Cuando consigas su dinero, ¿qué harás? Después volveremos a desaparecer de su vida, dijo Astrid con una sonrisa burlona. Como si nunca hubiera habido ese emotivo reencuentro. Me alejé de la puerta, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Así que eso era. Toda esta historia de la reconciliación no era más que una forma de conseguir mi herencia. Debería haberlo adivinado. Volví silenciosamente al coche, arranqué y me fui, decidiendo que el teléfono podría esperar hasta mañana. De camino a casa, reflexioné sobre lo que había oído. Mi primer impulso fue romper todo contacto con Astrid, olvidarme de su existencia, como había hecho durante los últimos 5 años. Pero entonces se me ocurrió una idea. ¿Por qué no seguirle el juego? Que piense que su plan funciona. Mientras tanto, yo averiguaré hasta dónde está dispuesta a llegar en su engaño. Al fin y al cabo, es mi hermana, la conozco mejor que nadie. Y si quiere jugar, aceptaré las reglas del juego.
La mañana de mi cumpleaños amaneció nublada. Nubes plomizas se cernían sobre Yurika, presagiando lluvia. Nunca había celebrado mucho este día. Desde que mis padres se divorciaron, las fiestas en mi familia se habían convertido en una mera formalidad. Mi padre solía regalarme un libro y prepararme mi pastel sin gluten favorito con arándanos. Veíamos una película antigua, y eso era todo. Ahora que él ya no está, incluso esa modesta tradición ha pasado a ser cosa del pasado. No esperaba felicitaciones de Astrid. A pesar de nuestra cena familiar, de hacía 2 semanas, y de sus activos intentos por restablecer el contacto, en el fondo sabía que lo único que le interesaba era mi herencia. Después de aquella conversación en el garaje, decidí fingir que no había oído nada y ver hasta dónde llegaba con su fingimiento. Al volver a casa sobre las 6 de la tarde, me preparé un té y me acomodé en el sillón de mi padre con un libro. Mi teléfono seguía sospechosamente silencioso, sin llamadas ni mensajes de Astrid. Aunque no esperaba felicitaciones, su silencio después de toda esa charla sobre la reunificación familiar me parecía extraño. Hacia las 7 sonó el timbre. En la puerta estaba Wesley, con un impermeable oscuro, mojado por la lluvia, con una caja en las manos y una sonrisa tensa en el rostro. «¡Feliz cumpleaños, Rebeca!», dijo, tendiéndome la caja. «Es de Astrid. Me pidió que te dijera que lo siente mucho, pero que no puede venir porque tiene una reunión urgente con un cliente». Miré la caja. Era una caja de cartón normal para pasteles, envuelta con una sencilla cinta roja. «Son magdalenas caseras», explicó Wesley al ver mi desconcierto. «Las ha hecho Astrid. Dijo que era una receta familiar o algo así». «¿En serio?». No pude ocultar mi sorpresa. Me pregunto qué receta se refería. Noté que Wesley parecía inusualmente pálido y nervioso. Sus ojos vagaban inquietos, sin detenerse en mi rostro, y los dedos que sostenían la caja temblaban ligeramente. «¿No quieres pasar?», le ofrecí, apartándome a un lado. «Está lloviendo». «No, no», respondió él, negando con la cabeza demasiado rápido. «Tengo que irme. Astrid me espera en casa a las 8». «Entonces, gracias por traérmelos», dije, sorprendida por el peso de la caja. «Pero me temo que no podré comerlos. Soy alérgica al gluten, ¿te acuerdas? No puedo comer pasteles normales». «Yo... Se me ha olvidado», murmuró. «Lo siento. Seguro que Astrid también se ha olvidado». «No pasa nada», me encogí de hombros. «Oye, ¿por qué no te los llevas? Invita a tus compañeros del trabajo. Sería una pena que se echaran a perder». «¿Estás segura?», dudó, mirando la caja como si no contuviera pasteles, sino algo peligroso. «Claro. De todos modos, no puedo comerlos». Le devolví la caja. «Dale las gracias a Astrid por el detalle. Es muy amable por su parte». «De acuerdo», dijo tras una pausa. «Se lo diré. Y feliz cumpleaños otra vez». Se dio la vuelta para marcharse, pero de repente se detuvo y me miró con una expresión extraña, una mezcla de culpa, miedo y, al parecer, lástima. «Cuídate, Rebeca», dijo en voz baja. «Por favor, ten cuidado». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, Wesley ya había bajado corriendo las escaleras y se había metido en el coche. Cerré la puerta, pensando en lo extraño que había sido su comportamiento. Algo en esa visita me inquietaba, pero no podía determinar exactamente qué era. Volví a mi té y a mi libro, e intenté olvidarme de ese encuentro. Al fin y al cabo, un cumpleaños es solo un día más en el calendario. Hacia las 9 de la noche sonó el teléfono. El número de Astrid apareció en la pantalla. «Hola, Astrid», respondí, tratando de sonar natural. «Feliz cumpleaños, hermanita». Su voz sonaba anormalmente alegre. «¿Has recibido mi regalo?». «Sí, Wesley vino a traérmelo». «Gracias, muy amable por tu parte». «¿Y qué tal?». Se notaba la impaciencia en su voz. «¿Ya lo has probado?». «He usado la receta de mamá, pero le he añadido mi ingrediente secreto». Di un sorbo de té frío antes de responder. «La verdad es que no. Soy alérgica al gluten, ¿te acuerdas? No puedo comer pasteles normales». «Ah, sí», se atascó. «Claro, se me había olvidado. Lo siento mucho».
No pasa nada. Hice una pausa. Se los he dado a tu marido. El silencio al otro lado del teléfono era tan absoluto que podía oír mi propia respiración. Un segundo. 2. 3. ¿Qué? Su voz subió repentinamente una octava. ¿Qué has hecho qué? Le di los pasteles a Wesley. Repetí con calma. Le dije que los invitara a sus compañeros de trabajo. Es una pena tirarlos. Hubo otra pausa y luego Astrid estalló. No tenías derecho. Era un regalo para ti. ¿Cómo has podido dárselos a otra persona? Su reacción me pareció totalmente desproporcionada. Un regalo que yo no podía usar. Se lo había dado a su propio marido. ¿Qué tenía eso de escandaloso? Astrid, cálmate, dije con firmeza. ¿Por qué te pones así? No podía comerlos porque soy alérgica. ¿Qué debía hacer? ¿Tirarlos? Sí, gritó. Mejor los hubieras tirado. Siempre haces lo mismo. Estropeas todo lo que intento hacer por ti. ¿Hablas en serio? Ahora yo empezaba a enfadarme. ¿Me regalas magdalenas que no puedo comer y la culpa es mía? Tú. Parecía ahogarse de rabia. ¿Por qué siempre lo estropeas todo? ¿Por qué? Y entonces colgó. Me quedé sentada, mirando el teléfono en mi mano, completamente desconcertada. ¿Qué acababa de pasar? Por supuesto, Astrid siempre había sido dramática, pero esa reacción iba más allá incluso de su comportamiento habitual. Intenté volver a llamarla, pero no contestó. Le envié un mensaje pidiendo perdón, aunque no sabía muy bien por qué, pero no obtuve respuesta. Al final, decidí acostarme temprano. El día de mi cumpleaños terminaba tal y como había empezado, en silencio y soledad. Hacia medianoche, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Normalmente no contesto a este tipo de llamadas, sobre todo a altas horas de la noche, pero algo me hizo coger el teléfono. ¿Hola? ¿Rebecca Caulfield? Una voz masculina desconocida. Sí, soy yo. Soy Jason Parker. Trabajo con Wesley Meredith. Siento llamar tan tarde, pero su número figuraba en sus contactos como emergencia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué ha pasado? Wesley está en el hospital, dijo con voz tensa. Yo y otro compañero también, pero ya estamos mejor. Es una intoxicación alimentaria grave. Los médicos dicen que podría ser intencionada. ¿Intencional? Me senté en la cama, sintiendo cómo se me helaba el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Nos ingresaron a los 3 después de comer. Lo único que comimos fueron magdalenas que trajo Wesley. Dijo que eran de su cuñada. De usted. ¿Qué? Casi grité. No, eso no es cierto. Los pasteles los hizo su mujer, mi hermana. Yo ni siquiera los toqué. Entiendo, dijo Parker con cautela. Es solo que la policía hará preguntas. Y pensé que debía saberlo. ¿En qué hospital está? Pregunté, levantándome y buscando a tientas mis vaqueros. En el Memorial Yuriki, en la unidad de cuidados intensivos. Pero, señorita Caulfield, no terminé de escuchar. Colgué el teléfono y me vestí apresuradamente. Todo esto no tenía sentido. Los pasteles de Astrid, destinados a mí, envenenaron a Wesley y a sus colegas. ¿Y alguien dijo que eran de mi parte? ¿Qué locura era esa? Al entrar en el hospital, sentí cómo se me hacía un nudo en la garganta por el miedo. ¿Y si Wesley moría? ¿Y si Astrid realmente había intentado? No, eso era imposible. Mi hermana podía ser cruel, manipuladora, egoísta, pero no asesina. Simplemente no podía serlo. En la sala de urgencias reinaba el caos habitual de los hospitales. Las enfermeras iban y venían, los monitores pitaban, olía a desinfectante y a miedo. Me acerqué al mostrador de recepción y di el nombre de Wesley. La enfermera señaló hacia el pasillo. Tercer piso, unidad de cuidados intensivos. Pero solo pueden entrar los familiares más cercanos. Soy su cuñada, dije. La hermana de su esposa. Ella asintió y volvió a sus papeles. Me dirigí a los ascensores, sintiendo que me temblaban las rodillas. Al salir en el tercer piso, oí una voz familiar, aguda, histérica, que ahogaba todos los ruidos del hospital. Astrid. Estaba de pie junto al mostrador de las enfermeras, agitando los brazos y exigiendo algo.
Junto a ella había un hombre uniformado, un policía. «Quiero saber quién ha sido», gritaba ella. «Mi marido se está muriendo y ustedes se quedan aquí parados». «Señora Meredith, por favor, cálmese», dijo el policía en voz baja, pero firme. «Estamos investigando. Su marido está recibiendo toda la atención necesaria». «¿Investigando?». Ella se echó a reír histéricamente. «¿Qué hay que investigar? Ha sido ella. Ella lo ha hecho». En ese momento, Astrid me vio. Sus ojos se agrandaron y su rostro se contrajo de rabia. «¡Ahí está!», gritó, señalándome con el dedo. «Es ella quien ha envenenado a mi marido. Mi propia hermana». Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El policía, las enfermeras, un par de pacientes en bata que estaban cerca. Todos me miraban como si fuera un monstruo. «Astrid, ¿qué tonterías dices?». Di un paso adelante, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cara. «Tú hiciste los pasteles. Wesley los trajo en tu nombre». «¡Mientes!». Se abalanzó sobre mí y el policía tuvo que sujetarla. «Siempre has estado celosa de mí. Siempre has querido arruinar mi vida. Primero intentaste quitarme a mi marido y ahora has decidido matarlo». «¿Qué?». No daba crédito a mis oídos. «Tú me lo quitaste. ¿De qué estás hablando?». «Señoras, por favor». El policía se interpuso entre nosotras. «Esto es un hospital. Si no paran, tendré que sacarlas de aquí». «Pregúntele a sus compañeros», gritó Astrid, haciendo caso omiso de la advertencia. «Les dirán que los pasteles eran de ella. Quería matarlo por venganza. Está enferma». «Oficial». Traté de hablar con calma, aunque por dentro estaba furiosa. «Los pasteles los hizo mi hermana. Su marido me los trajo hoy como regalo de cumpleaños. No pude comerlos porque soy alérgica al gluten y se los di para que los compartiera con sus compañeros. Ni siquiera los abrí». «¡Miente! ¡Está mintiendo!». Astrid se zafó de las manos del policía. «No tiene ninguna alergia. Se lo ha inventado para no levantar sospechas». Me diagnosticaron celiaquía cuando era adolescente. Intenté mantener la calma, aunque cada vez me resultaba más difícil. Mi médico puede confirmarlo fácilmente. No puedo cocinar ni comer pasteles normales, ni siquiera tengo harina de trigo en casa. El policía nos miraba atentamente a Astrid y a mí. «Tendremos que tomarles declaración a las dos», dijo finalmente. «Pero ahora no es el momento ni el lugar para aclarar las cosas». «Pregúntele a sus colegas», insistió Astrid. «Ellos le dirán que los pasteles eran de ella». «Sí, eso es lo que dijeron», confirmó el policía. «El señor Meredith les dijo que los pasteles eran de su cuñada». «¡Lo ve!», exclamó Astrid triunfalmente. «Pero eso es mentira», negué con la cabeza. «¿Por qué diría Wesley algo así?». «Porque es verdad». Astrid volvió a lanzarse hacia adelante. «Eres un monstruo. Siempre lo has sido». En ese momento, el médico salió de la habitación. Echó un vistazo cansado a nuestro grupo y se dirigió a la mesa de las enfermeras. «Doctor», Astrid se abalanzó hacia él. «¿Cómo está mi marido? ¿Vivirá?». El médico suspiró, se quitó las gafas y se las limpió con el borde de la bata. «El estado del señor Meredith sigue siendo grave», dijo. «Estamos haciendo todo lo posible. Las próximas 24 horas serán críticas». «¿Y los demás?», preguntó el policía. «¿Los compañeros del señor Meredith?». «Han tenido más suerte», respondió el médico. «Comieron menos y pidieron ayuda en cuanto sintieron los primeros síntomas. El señor Meredith, por desgracia, esperó demasiado». Se alejaron por el pasillo, Astrid y el médico, dejándome a solas con el policía y las enfermeras, que intentaban aparentar que no escuchaban. «Señorita Caulfield», dijo el policía volviéndose hacia mí. «Tendremos que tomarle declaración, pero primero me gustaría escuchar su versión de los hechos, extraoficialmente». Asentí con la cabeza, sintiéndome completamente devastada. ¿Cómo podía explicarle algo que yo misma no entendía? ¿Cómo podía demostrar que Astrid había horneado los pasteles cuando su marido decía lo contrario? Y lo más importante, ¿por qué mi hermana iba a envenenar a su propio marido con pasteles que eran para mí? El tiempo en el hospital transcurre de otra manera. Los minutos se alargan hasta convertirse en horas, y las horas se comprimen hasta convertirse en instantes. Me pasé toda la noche sentada en una incómoda silla de plástico en el pasillo,
incapaz de marcharme, pero sin atreverme a entrar en la habitación de Wesley. Después del interrogatorio, el policía no me detuvo, solo tomó mi dirección y me pidió que no saliera de la ciudad. A las 8 de la mañana, el médico que había hablado con nosotros el día anterior se acercó al mostrador de las enfermeras. Parecía demacrado y muy cansado. Capté un fragmento de la frase: hay que avisar a los familiares. Y mi corazón se encogió ante el presentimiento. ¿Doctor? Me levanté y me acerqué al mostrador. ¿Cómo está Wesley? El médico, que llevaba una placa con el nombre Dr. Cohen, me miró con compasión profesional. ¿Es usted pariente? Cuñada. La cuñada. Asintió con la cabeza, quitándose las gafas y frotándose los ojos. Lo siento mucho, señorita Caulfield. El señor Meredith falleció hace 20 minutos. Hicimos todo lo que pudimos, pero la toxina causó daños irreversibles. El organismo simplemente no pudo resistir. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Wesley estaba muerto. El hombre con el que una vez había planeado mi futuro, al que había amado, al que había perdido y luego casi olvidado, ya no existía. Y lo peor era que había muerto por unos pasteles que eran para mí. El médico me pidió que llamara a Astrid, que no contestaba al teléfono, pero no tuve que hacerlo. A la salida del hospital, me interceptaron dos policías, un agente conocido y una mujer vestida de civil, que se presentó como la detective Kinnaird. Tenemos que hacerle algunas preguntas. En la comisaría, dijo con rostro impasible. ¿Estoy detenida? Pregunté, sintiendo náuseas. Por ahora no, respondió. Pero le conviene cooperar con la investigación. La comisaría de Yuriki era como cualquier otra de cualquier ciudad. Un edificio destartalado con suelos de linóleo y olor a café rancio. Me llevaron a una sala de interrogatorios con una mesa metálica y un espejo de Gesell en la pared. La detective Kinnaird comenzó con preguntas sobre la noche anterior. Volví a contar cómo Wesley había traído los pasteles de Astrid, cómo yo los había rechazado por mi alergia y se los había dado a él. ¿Y usted afirma que esos pasteles los hizo su hermana? Preguntó cuando terminé. Sí, Wesley dijo que eran de ella. Pero los compañeros supervivientes del señor Meredith afirman lo contrario, que los pasteles eran suyos. Les mintió, respondí encogiéndome de hombros. Pregúnteles por qué. Ahora ya no lo sabremos. Kinnaird se recostó en la silla y me miró con los ojos entrecerrados. Señorita Caulfield, ¿se da cuenta de cómo parece esto? 3 personas se han intoxicado con magdalenas que, según ellos, eran suyas. Uno de ellos es su exnovio, que la dejó por su hermana. Es un motivo muy fuerte para vengarse. Eso fue hace 5 años. Negué con la cabeza. Si quisiera vengarme, ¿habría esperado tanto tiempo? La gente espera incluso más. Se encogió de hombros la detective. Especialmente cuando se presenta una oportunidad tan propicia. Por ejemplo, la muerte de un padre y el reencuentro repentino con una hermana. Soy alérgica al gluten, dije con firmeza. No puedo cocinar con harina de trigo. Es peligroso para mi salud. Lo comprobaremos, asintió ella. Pero eso no prueba tu inocencia. Podrías haber comprado todo lo necesario expresamente para esta ocasión, y luego haberte deshecho de las pruebas. En ese momento, un agente entró en la habitación y le susurró algo al oído a Kinnaird. Ella frunció el ceño, asintió y se volvió hacia mí. Hemos registrado su casa. Tal y como usted dijo, no hemos encontrado ningún rastro de repostería ni de ingredientes. Exhalé aliviada. Ya se lo dije. La casa estaba patas arriba después del registro. Empecé a ordenar las cosas mecánicamente, pero pronto lo dejé. ¿Qué más daba el orden de los libros en la estantería si mi vida se estaba desmoronando? El teléfono me sacó de mis pensamientos. Un número desconocido. ¿Hola? ¿Señorita Caulfield? Soy Jason Parker, compañero de Wesley. Hablamos ayer. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo se encuentra? Mejor, gracias. David y yo hemos salido del hospital esta mañana. Hemos oído lo de Wesley. Lo siento mucho. Gracias. No sabía qué más decir. Tengo que contarle algo sobre los pasteles. Su voz sonaba tensa. Cuando Wesley los trajo, dijo que eran de usted.
pero luego se comportó de forma extraña, como si no quisiera comerlos. David bromeó al respecto, y Wesley tomó uno de forma ostensible y se lo comió. Pero solo uno, y creo que fue para aparentar. ¿Y cuándo empezaron los síntomas? Aproximadamente una hora después. Primero David, luego yo. Wesley aguantó más que los demás, pero cuando empezó a retorcerse, se puso tan pálido como si hubiera visto un fantasma. ¿Y sabes lo que dijo antes de perder el conocimiento? Lo ha hecho. Lo ha hecho de verdad. ¿Ella? Me aferré al teléfono. Dijo, ¿ella? Sí, así es. Pensé que se refería a usted, pero ahora no estoy seguro, sobre todo después de enterarme de su alergia. ¿Por qué alguien con una alergia así hornea magdalenas normales? ¿Se lo ha contado a la policía? Intenté hablar con calma. Sí, claro, pero no estoy seguro de que le hayan dado importancia. Gracias por llamar, dije con sinceridad. Significa mucho para mí. Una cosa más, sobre Wesley y Freya Nolan. ¿Freya? Ese nombre no me decía nada. Era su compañera del departamento de marketing. Ella también comió magdalenas, pero muy pocas, por lo que solo sufrió una intoxicación leve. Wesley y ella eran muy amigos, y él iba a dejar a Astrid. Me quedé en silencio, asimilando la información. Algo no cuadraba. ¿Cómo lo sabe? Pregunté. Wesley alquiló un apartamento hace 2 semanas. Me pidió que le ayudara con la mudanza. Dijo que no podía seguir viviendo con Astrid, que discutían constantemente. ¿Y se lo contó a la policía? Sí, respondió en voz baja. Creo que es importante para la investigación. Después de hablar con Parker, me quedé sentada, inmóvil, mirando al vacío. La situación se volvía cada vez más confusa. Si Astrid sabía que Wesley iba a dejarla, tenía un motivo para deshacerse de él. Pero entonces, ¿por qué me envió los pasteles? ¿Y por qué se enfadó tanto cuando supo que se los había devuelto a Wesley? No, algo no cuadraba. A menos que... A menos que el objetivo original fuera yo. ¿Quizás Astrid realmente quería envenenarme? Eso explicaría su reacción cuando se enteró de que Wesley se había quedado con los pasteles. ¿Pero por qué iba a querer matarme? ¿Por la herencia de mi padre? ¿Por un rencor antiguo? Parecía una locura. Marqué el número del detective Kinnard, pero saltó el buzón de voz. Dejé un mensaje pidiendo que me llamara lo antes posible. Luego busqué información sobre Freya Nolan en las redes sociales. Una mujer joven con el pelo largo y oscuro, y una sonrisa radiante. En varias fotos aparecía con Wesley, aparentemente en eventos corporativos. No había nada abiertamente romántico, pero se veían muy unidos, y en sus miradas se percibía algo más que simple amistad. Anoté sus datos de contacto y la dirección del hospital donde aún se encontraba. Necesitaba hablar con ella en persona, escuchar su versión de los hechos. Pero antes de que pudiera hacer nada, llamaron a la puerta. En el umbral estaba la detective Kinnard. Señorita Caulfield, me saludó con un gesto. ¿Puedo pasar? Tengo noticias que le interesarán. Retrocedí en silencio y la dejé pasar. Su expresión era indescifrable, pero algo en sus ojos me hizo ponerme en guardia. Hemos hablado con los colegas del señor Meredith, dijo, sentándose en el sillón que le ofrecí, con los que sobrevivieron al envenenamiento. Sus declaraciones son interesantes. Acabo de hablar con Jason Parker, dije. Me ha contado las últimas palabras de Wesley. Y lo de Freya Nolan. Kinnard arqueó una ceja. Sí, la señorita Nolan. Ha prestado declaración detallada. Según ella, el señor Meredith planeaba dejar a su esposa. Llevaban 3 meses saliendo y él ya había alquilado un piso para vivir juntos. ¿Y Astrid lo sabía? Al parecer, sí, asintió la detective. La señorita Nolan afirma que, hace 2 semanas, la señora Meredith montó una escena en su oficina, gritando y amenazando. Tuvieron que llamar a seguridad para que se la sacaran. ¿Y nadie relacionó eso con el envenenamiento? No podía creer lo que oía. Estamos investigando todas las hipótesis, respondió fríamente Kinnard. Pero el hecho es que su exnovio dijo que los pasteles eran suyos. Pero no es así. Los pasteles los hizo Astrid. ¿Por qué iba a hacerlo si quería envenenar a Wesley? ¿Y quién ha dicho que quería envenenar a Wesley? Preguntó Kinnard en voz baja, observando atentamente mi reacción.
Me quedé paralizada, sorprendida por la repentina suposición. ¿Cree que quería envenenarme? Estamos barajando todas las posibilidades, incluida esa. ¿Van a arrestar a Astrid? Por ahora no, respondió la detective, negando con la cabeza. Ya no es la principal sospechosa, señorita Caulfield, aunque, en su lugar, yo no saldría de la ciudad por ahora. Cuando se marchó, me quedé sentada inmóvil durante un largo rato, tratando de asimilar todo lo que había descubierto. Wesley estaba muerto. Astrid, muy probablemente, había planeado envenenarme, pero al final había envenenado accidentalmente a su propio marido. Ahora intentaba inculparme del asesinato para salvarse. Tenía que hablar con Freya Nolan, averiguar todo lo que sabía, y juntas teníamos que conseguir que Astrid respondiera por su crimen, no solo por justicia para Wesley, sino también por mi propia tranquilidad. Los días siguientes transcurrieron como en una nube. No salí de casa, evitando las miradas curiosas de los vecinos y las preguntas insistentes de los periodistas del periódico local, que se habían enterado de la historia del envenenamiento. El caso era extraordinario para Yurika. Muerte por pasteles envenenados, acusaciones entre hermanas, un triángulo amoroso. Todos los ingredientes para un escándalo en un pueblo pequeño. La detective Kinnaird me llamó al tercer día después de la muerte de Wesley. Señorita Caulfield, necesitamos que venga a la comisaría. Su voz sonaba contenida, pero percibí en ella un tono similar al de la satisfacción. Han surgido nuevas circunstancias en el caso. Cuando entré en la oficina, que ya me resultaba familiar, Kinnaird estaba sentada a la mesa, revisando unos papeles. Me indicó con un gesto que me sentara enfrente, y sin preámbulos, fue al grano. Hemos obtenido una orden para confiscar el teléfono de su hermana, dijo, colocando unas hojas impresas delante de ella. Y hemos encontrado algo interesante. La correspondencia entre ella y el señor Meredith el día antes del incidente. Me pasó una de las hojas. Era una captura de pantalla de los mensajes. Levanté la vista hacia la detective. Ella lo chantajeaba, dije en voz baja. Le obligó a llevarle magdalenas envenenadas. Eso parece, asintió Kinnaird. Aunque la propia señora Meredith afirma que solo quería decir que los pasteles eran especiales, festivos, y que quería que los probara recién hechos. ¿Y usted le cree? No pude contener el sarcasmo. Creo en los hechos, señorita Caulfield, dijo sacando otra hoja. Y los hechos dicen que, el día antes del incidente, su hermana buscó en Internet información sobre venenos que no tienen sabor ni olor, y sobre cómo evitar la autopsia. Me estremecí. Una cosa es sospechar que tu hermana quería matarte, y otra muy distinta es tener pruebas documentales de ello. Hemos detenido a su hermana esta mañana, añadió Kinnaird tras una pausa. Ella niega todos los cargos y sigue afirmando que la verdadera asesina es usted. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté, sintiendo un extraño vacío. El arresto de Astrid debería haber sido un alivio, pero en cambio solo sentía cansancio y amargura. El tribunal determinará las medidas preventivas. Dada la gravedad del delito y las pruebas disponibles, es muy probable que permanezca bajo custodia hasta el juicio, dijo la detective mientras guardaba los papeles en una carpeta. No es necesario que se quede en la ciudad, señorita Caulfield, pero podemos ponernos en contacto con usted si necesitamos más declaraciones. Al salir de la comisaría, respiré profundamente el aire fresco de la primavera. Por primera vez en varios días, sentí que podía respirar profundamente. Astrid había sido arrestada. Ya no era sospechosa. Podía volver a mi vida normal. Pero, ¿podría la vida volver a ser normal después de esto? De camino a casa, me detuve en la casa de mi madre. No sé qué me impulsó, si el deseo de apoyarla o simplemente de asegurarme de que sabía la verdad. La puerta no se abrió de inmediato. Cuando ya me disponía a marcharme, mi madre apareció en el umbral, con el pelo revuelto, una bata arrugada y una copa de algo claramente alcohólico en la mano. «Ah, eres tú», dijo con una mueca. «¿Has venido a regodearte?» «Mamá», dije, negando con la cabeza. «¿Puedo pasar?» Ella se encogió de hombros y se hizo a un lado. La casa era un caos. Ropa tirada por todas partes, platos sin lavar, botellas vacías. Mamá nunca había sido un modelo de orden,
Pero ahora todo parecía especialmente deprimente. He oído que han arrestado a Astrid, dijo, dejándose caer en un sillón y dando un gran trago a su copa. Es obra tuya, ¿verdad? Siempre has sido la niña de papá. Siempre has conseguido lo que querías. Mamá, Astrid intentó matarme, dije con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Envenenó los pasteles que eran para mí. Wesley murió por accidente. ¡Tonterías!, resopló. Mi niña nunca haría algo así. Tú lo has montado todo para vengarte de ella por lo de Wesley. Siempre has estado celosa de ella. Siempre. La policía encontró pruebas. La interrumpí. Los mensajes en el teléfono de Astrid. El historial de búsquedas sobre venenos. Mamá se quedó callada, mirando su copa. Algo cambió en su rostro. La máscara de seguridad se resquebrajó, dejando al descubierto el miedo y la duda. Ella hablaba de eso, dijo de repente con una voz completamente diferente, en voz baja. De lo bueno que sería si tú no estuvieras aquí. Pero yo pensaba que solo eran palabras. Solo palabras. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que oía. ¿Lo sabías? Mi voz temblaba. ¿Sabías que planeaba matarme? ¡No! Levantó la cabeza bruscamente. Es decir, decía algo sobre que quería darte una lección, que no merecías la herencia de tu padre, que era injusto, pero nunca pensé que ella... No terminó la frase, sino que se bebió el resto de la copa. ¿Y tú no me avisaste? Dije, no como una pregunta, sino como una constatación. No me llamaste, no me dijiste, oye, Rebeca, tu hermana está hablando de matarte, ten cuidado. Ella nunca haría eso. Mi madre volvió a gritar. Todo es culpa tuya. Si no hubieras conseguido la casa, si no hubieras alardeado de tu vida perfecta, con un trabajo perfecto y un padre perfecto que siempre te ha querido más. Astrid solo quería justicia. Miré a esa mujer, mi madre, y no la reconocí. O tal vez, por el contrario, la veía tal como era realmente por primera vez en muchos años. Egoísta, mezquina, incapaz de reconocer su responsabilidad, ni la suya ni la de su hija querida. Me voy, dije levantándome. No te molestaré más. Sí, vete. Ella también se levantó, tambaleándose. Vete como siempre has hecho. Abandónanos, como nos abandonaste cuando elegiste a tu padre. Siempre has pensado solo en ti misma. No respondí. Simplemente me di la vuelta y salí. En la calle, respiré hondo, tratando de calmarme. Mamá siempre supo tocarme donde más me dolía. Pero ahora sus palabras ya no tenían poder. Yo sabía la verdad. Sobre ella. Sobre Astrid. Sobre mí misma. Y esa verdad me liberaba. Las semanas siguientes las pasé preparándome para el juicio. Presté declaración. Me reuní con el fiscal. Intenté volver a la normalidad. Pero no fue fácil. La gente cuchicheaba a mis espaldas. Algunos me evitaban abiertamente, como si el envenenamiento fuera contagioso. Sabía que no podría quedarme en Yurika después de todo aquello. Las audiencias preliminares del caso de Astrid comenzaron un mes después de su detención. Estaba sentada en la sala del tribunal, escuchando al fiscal exponer los cargos. Asesinato premeditado de Wesley Meredith e intento de asesinato de Rebecca Caulfield. Astrid estaba sentada en la mesa de la defensa, pálida, demacrada, pero aún hermosa. No me miraba. Su abogado intentaba construir una defensa basándose en que todas las pruebas eran circunstanciales. Sí, había horneado magdalenas. Sí, le había pedido a su marido que me las llevara. Pero eso no probaba que las magdalenas estuvieran envenenadas, ni que ella lo supiera. Mi madre también testificó, con un testimonio confuso y contradictorio. Intentó defender a Astrid, hablando de lo buena hija que siempre había sido, y de lo mucho que la quería. Pero bajo el interrogatorio del fiscal, su versión empezó a desmoronarse. Señora Caulfield, ¿es cierto que su hija Astrid le habló de su deseo de hacer daño a su hermana? Preguntó el fiscal. No, respondió mi madre, negando con la cabeza. Es decir, estaba triste. Creía que la herencia no se había repartido de forma justa. Pero solo eran palabras. ¿Solo palabras? El fiscal arqueó una ceja. ¿Y qué hay de la frase?
¿Sé cómo deshacerme de Rebeca de una vez por todas? ¿Eso también eran solo palabras? Mamá palideció. Yo... no recuerdo eso. Permítame refrescarle la memoria, dijo el fiscal, tomando una hoja de papel. Esta es su declaración, dada al detective Kineard hace 2 semanas. Cito textualmente. Astrid dijo que sabía cómo deshacerse de Rebeca de una vez por todas, que tenía un plan. No le di importancia. Pensé que solo estaba enfadada. Mamá se quedó en silencio, mirando al suelo. Señora Caulfield, ¿es cierto que sabía del plan de su hija para envenenar a su hermana? No. Levantó la cabeza. No, no lo sabía. Decía cosas cuando estaba enfadada, pero nunca pensé que fuera a hacerlo. Ni siquiera cuando le enseñó la bolsita con el polvo blanco y le dijo que era un condimento especial para Rebeca. El fiscal la miró fijamente. La madre se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro, corriendo el maquillaje. Pensé que era una broma, susurró. Solo una broma tonta. Siempre ha sido muy dramática. No creía que fuera capaz de... No podía seguir escuchando. Me levanté y salí silenciosamente de la sala del tribunal. Afuera brillaba el sol. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. La vida continuaba. Pero para mí algo había cambiado para siempre. Mi propia hermana quería matarme. Mi madre lo sabía y no había hecho nada. ¿Qué familia puede recuperarse después de algo así? El veredicto se dictó 2 semanas después. Astrid fue declarada culpable del asesinato premeditado de Wesley Meredith y del intento de asesinato de Rebecca Caulfield. El juez impuso la pena máxima. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Cuando se leyó la sentencia, Astrid permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto. Solo cuando los guardias la llevaron hacia la salida, se volvió y me miró directamente a los ojos. En ellos no había arrepentimiento ni remordimiento, solo un odio frío y abrasador. Mi madre no acudió a la lectura de la sentencia. Los vecinos me dijeron que había empezado a beber aún más después de la vista previa. Una vez la llevó la ambulancia por intoxicación alcohólica. Sobrevivió, pero se negó a ir a rehabilitación, se negó a reconocer que tenía un problema. Típico de ella. Nunca reconocer su culpa, siempre culpar a los demás. Vendí la casa de mi padre un mes después del juicio. No podía seguir viviendo allí, no podía quedarme en Zúrich. Demasiados recuerdos, demasiados susurros a mis espaldas, demasiados fantasmas. El día de la mudanza, recorrí por última vez las habitaciones vacías, despidiéndome de la casa que una vez fue mi refugio. En el despacho de mi padre me quedé más tiempo. Allí pasábamos las tardes leyendo. Allí me enseñó a administrar el presupuesto familiar. Allí hablábamos de todo. Lo siento, papá. Susurré, pasando la mano por el escritorio vacío. No pude conservar tu casa. No pude conservar nuestra familia. Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que él lo entendería. Que él quería que fuera feliz. No que me aferrara al pasado. Que a veces hay que dejar ir para poder seguir adelante. Me mudé a Portland, lo suficientemente lejos de Eureka como para empezar de nuevo, pero no tanto como para sentirme completamente alejada de mis raíces. Encontré trabajo en una empresa financiera, alquilé un pequeño apartamento en un barrio tranquilo y adopté un gato. Una vida sencilla y tranquila, justo lo que necesitaba después de todo lo que había pasado. A veces recibía cartas de mi madre, incoherentes, llenas de acusaciones y excusas. Las leía, pero no respondía. ¿Qué podía decir? ¿Que la perdonaba? Sería mentira. ¿Que la odiaba? Sería demasiado fácil. La verdad estaba en algún punto intermedio. Ya no sentía nada por aquella mujer. Ni amor ni odio, solo una indiferente indiferencia. Astrid no me enviaba cartas. Sabía que estaba cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad para mujeres en el norte del estado. A veces me sorprendía pensando que podría visitarla y preguntarle, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer tanto odio? Pero luego me daba cuenta de que ya sabía la respuesta. No había hecho nada especial, solo había sido yo misma, solo había sido amada por mi padre, solo había vivido mi vida. Para Astrid, eso fue suficiente para querer destruirme. El tiempo pasó.
Las heridas se fueron cerrando poco a poco. Aprendí a confiar de nuevo en la gente, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a reír sin sentirme culpable. No fue fácil, pero cada día se hacía un poco más fácil. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.